Clase 49. Estamos terminando el capítulo 15. Nos trae el Shulchan Aruch en la ley 5 que si la persona tenía un tzitzit o un talit hecho de una forma kasher y por una otra razón, donde estaba el hueco que se ponen los tzitziot, se le abrió, se le rompió un poco, de tal forma que llegó incluso cerca del borde de la ropa. Incluso así, dice Shulchan Aruch, sigue estando kasher, sino que todo el problema de que el hueco tiene que estar por encima de 2.5 centímetros del borde de la ropa es únicamente cuando la persona va a poner los tzitziot. Pero después que la persona lo puso, entonces ahí no hay problema. Ahora, nos dice el Mishnah Berurah, ¿qué pasa si en ese caso la persona se le abrió y la persona le incomoda y quiere uno coser lo que se le rompió estando los tzitziot puestos? Entonces nos dice el Mishnah Berurah, siendo que como dijimos está el talit, el tzitzit sigue estando kasher, entonces no hay ningún problema coserlo, solo que según como dijimos en la clase pasada, la persona, según la opinión de Rashi, tiene que tener cuidado de no coser con ningún hilo que puede ser kasher como tzitzit, sino que hay la sospecha que la persona va a coser, le va a quedar una parte del hilo guindando y la persona lo va a querer utilizar como tzitzit, y como nosotros dijimos, ese hilo no fue hecho con intención para cumplir la mitzvah y estaría pasul. Entonces por eso, en ese caso la persona tiene que coserlo únicamente con un material que no es el mismo de la ropa, del tzitzit, del talit que uno está usando. Por lo tanto, si uno tiene una ropa de lana, entonces uno no puede coser con un hilo de lana, tendría que coser con otro hilo. Y así sucesivamente. Nos dice el Mishnah que la novedad aquí cuál es, que a pesar de que ya la persona tiene tzitziot puestos, y no hay sospecha que la persona use este hilo, incluso así no hicieron diferencias. Nos sigue diciendo aquí el Shulchan Aruch que si la persona le pasó lo mismo, se le rompió el hueco, pero antes de poner los tzitziot, entonces nos dice el Shulchan Aruch dos casos. El primer caso es que si no se le rompió hasta el final, entonces como dijimos anteriormente, se puede coser, pero según Rashi, uno tiene que tener cuidado acá, que no puede coser con el mismo material que está hecho el talit o el tzitzit, sino tendría que hacerlo con otro material. Pero si llegó a ser de que se le rompió completamente, que es decir, del hueco se abrió hasta el final, hasta todo el borde, de tal forma que se hizo como en dos partes, entonces en este caso dice el Shulchan Aruch que hay duda. Según quién es la duda, nos explica Mishnah, la duda es según la opinión que trajimos la clase pasada de Rabban Bram. Rabban Bram Gaon nos había dicho de que se rompe una parte, un pedazo de la esquina que tiene menos de 6 por 6 centímetros, entonces siendo que no tiene importancia esa parte, no tiene importancia de ropa, entonces incluso que yo lo cosa, no lo veo como parte del tzitzit, y si pongo ahí el tzitzit, los tzitziot, entonces se considera como si no tuviese esa ropa tzitziot, sino que eso no lo veo parte de todo el talit, de todo el tzitzit. Nos dice aquí el Shulchan Aruch, como explica Mishnah Berurah, que en caso de que se abrió en una grieta en dos, desde el hueco se fue hasta el final del borde del talit o el tzitzit, entonces en este caso no se rompió totalmente. Entonces por un lado podríamos decir que según Rabban Bram va a estar bien, pero por otro lado, siendo que se hizo una raja completa, entonces puede ser que entra dentro de lo que Rabban Bram nos dijo. Entonces el Shulchan Aruch queda en duda. Ahí trae Mishnah Berurah la opinión del Taz, de uno de los grandes comentaristas, y el Taz nos dice que en ese caso, si la persona lo cose antes de poner el tzitziot, no habría ningún problema. Nos dice el Mishnah Berurah que para salir de todas las opiniones, entonces lo mejor es poner detrás de la esquina, como ya lo mencionó también en la clase pasada, un pedazo de ropa, de tela, que sea 6 por 6 centímetros, de tal forma que ya uno no tiene problema con esa ley de Rabban Bram. Ahora, dice el Mishnah, si una persona no podría hacer esto, por una otra razón, entonces en este caso, dice el Mishnah que nos podíamos apoyar en el Taz y podríamos coserlo y ponerlo tzitziot y usarlo y cumplir la mitzvah. Ahora, nos sigue diciendo el Shulchan Aruch aquí en la ley 6 que nosotros tenemos todo tipo de cosas que cosemos en el talit o en el tzitzit, como lo hemos mencionado en las diferentes clases. Tenemos como alrededor del hueco se cose para fortalecerlo, y también como dijimos también en la clase pasada y también en otras clases, se pone esa tela
ese pedazo de ropa, de tela, detrás de las esquinas también para fortalecerlo, o como explicamos la clase pasada, para, como dijo el Magen Abraham, para no tener dudas con toda esta opinión de Rambam Gaon. Entonces nos dice el Shulchan Aruch que todo lo que uno va a coser, tiene que tener cuidado, según la opinión de Rashi, de coserlo con un hilo que sea de otro material diferente a el talit o al tzitzit, para no entrar en el problema que nos dijo Rashi, que hay sospecha que tal vez la persona va a usar este hilo que le queda guindando como uno de los tzitziot, y como dijimos, eso va a estar pasul. Be'atzlachá, kol tuv.